Hola, soy Pau y estoy estudiando arquitectura. Voy a noveno ciclo. Desde muy chiquita conozco a Dios. Realmente ha sido gracias a mis papis, pero hubo un punto en mi vida donde quise empezar a vivir lo que yo estaba escuchando desde muy, pero muy pequeña. Entonces, creo que así empieza mi historia cuando tomo la decisión de empezar a vivir lo que he estado escuchando, he estado aprendiendo desde muy pequeñita. Creo que es algo muy interesante porque justamente cuando empecé la universidad fue cuando empezó mi fe. Entonces pienso que vivir estas épocas es un momento en donde tu fe se pone a prueba, porque realmente vienen pensamientos, vienen diferentes creencias, vienen diferentes actividades, pero realmente yo le vi a esta etapa donde tu fe literalmente se pone a prueba por sobre todas las cosas, literalmente. Creo que se me hizo fácil, pero mi miedo por el qué dirán, por el miedo de que se excluya o cosas así, muchas veces me he privado de hacerlo. Pero muchas veces mis compañeros también han sido muy abiertos a escuchar por qué soy así, por qué no quiero salir de fiestas, por qué no quiero acompañarles a diferentes actividades que realmente no encajan conmigo. Entonces, realmente sí ha sido fácil, pero por mi miedo de al qué dirán, no lo he podido hacer mucho. Eso sí, me he mantenido muy firme en lo que creo, porque sí ha habido muchas veces que mis compañeros como que se ríen, me molestan, pero ellos saben realmente en lo que yo creo, ellos saben que yo me mantuve y me mantengo firme en lo que yo creo, entonces no se me ha hecho como tanto problema como tal. Tuve una experiencia tan fuerte en donde mi fe, como les digo, se puso a prueba, porque hubo un momento en mi vida, justamente fue en segundo ciclo, fue el primer año de la universidad, en donde había una materia donde realmente yo no podía, se llamaba estática uno. Entonces, ese momento yo estaba bien, tenía mis compañeros que me ayudaban, pero el profesor era muy malo. Pero decidí como dar todo de mí, pero en un examen me puse muy nerviosa y realmente saqué 2/20. Entonces dije, se acabó, no voy a pasar y me fui con un aprovechamiento muy bajo y sumando el examen era 18. O sea, literalmente era aprovechamiento 16, examen 2, todo mal. Entonces dije, Dios, ¿qué está pasando? O sea, realmente, ¿qué voy a hacer? Porque no voy a pasar, o sea, es un promedio súper bajo, 18/45, 40 creo, 45. Entonces dije, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, pero dije, Dios, necesito que me ayudes. Entonces una noche, justamente hablando con el Señor, me llegó un versículo donde dice, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, en Mateo 6:33. Y yo dije, Dios, ok, cerré mis ojos y dije, quiero creerte y quiero creer en tus promesas. Entonces, ahí empezó un proceso en donde también, como les dije desde el inicio, la fe empieza a tomar mucha acción en tu vida. Por ejemplo, hay un versículo también, no recuerdo exactamente dónde, pero dice que la fe sin obras es muerta. Entonces yo dije, ok, la fe sin obras es muerta, por lo tanto, si yo quiero pasar esa materia, también tengo que poner de mi parte, porque hay muchas personas que dicen, no, ya sea lo que Dios quiera, pero no es así. Realmente Dios también quiere que pongamos de nuestra parte, Dios quiere que también le creamos a Él, pero también hay que hacer cosas de nuestra parte. Empecé a estudiar más, empecé a ir a clases aparte, era muy cansado, pero sabía que lo necesitaba. Entonces hubo un tiempo en donde daba pruebas y decía, por favor Dios, ayúdame. Y daba mi prueba y después salía y así como que ya vi. Y mi compañero me dice, Pau, sacaste tal cosa. Y yo dije, yo saqué otra cosa. Y todos sacaron lo mismo que mi compañero y yo saqué otra cosa. Y yo dije, Jesús, ¿qué voy a hacer? Realmente, literalmente estaba muy mal. Pero dije, ok, voy a confiar en ti, voy a seguir estudiando, no importa, voy a salir adelante. Entonces, resulta que un día el profe nos entrega las pruebas y yo era la única que tenía la nota muy alta. Entonces, yo dije, ¿Jesus? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, luego llega una temporada donde nos mandó como 12 8 ejercicios, no recuerdo muy bien.
Y ese tiempo también decidí ser una chica emprendedora y me gustaba vender sándwiches. Entonces, justamente también tenía una materia que se llamaba expresión gráfica. Y en esas noches me reunía con mis amigos, pero yo realmente no compartía mucho porque ellos se quedaban hasta la madrugada y yo necesitaba dormir. Entonces, lo que yo hacía después de que decidí creer en la promesa del Señor fue entregarle el primer momento de mi día al Señor. Entonces, habían días que yo me levantaba a las 2 de la mañana. Y ese día, literalmente ese día fue que marcó tanto mi vida, porque fue que me levanté a las 2 de la mañana y dije, ok, llegó mi momento de entregarle el primer momento de mi día al Señor. Me levanté y dije, ok, voy a leer, y justo decidí leer Apocalipsis. Y después empiezo a leer 1, 2, 3, 4, 5, y me piqué tanto que empecé a leer tantos capítulos que no me di cuenta del tiempo, y creo que me levanté a las 2 y terminé de leer a las 4 de la mañana. Y dije, ¿qué voy a hacer? Dije, necesito terminar la materia de expresión gráfica, que eran como 5 láminas. Necesitaba terminar el otro trabajo del profesor, que eran varios trabajos, como les dije, 12 ejercicios. Creo que eran de entre 8 y 12 ejercicios. Vamos a ponerles 8. Entonces, realmente yo dije, ok, tenía que terminar los 8 ejercicios porque yo solo había hecho uno, porque con la ayuda que estaba haciendo me explicaron solo el primer ejercicio. Entonces yo dije, solo me sé el primero, ¿cómo voy a hacer? Pero primero me enfoqué en hacer la primera materia, que era expresión gráfica. Me puse a hacer desde las 4. Era acuarelas, dibujar, era todo. Yo así, vamos, Pau, vamos. Y terminé a las 7 de la mañana. Yo tenía clases a las 7 de la mañana. Entonces realmente ese día yo como que dije, no, voy a faltar, no voy a alcanzar. Entonces falté. Resulta que ese día también esta chica emprendedora decidió vender sándwiches. Entonces yo era con todo. Ese día también, apenas terminé gráfica, eran las 7 de la mañana. La siguiente hora de clases tenía a las 9 de la mañana y tenía que dar justamente ese trabajo de estática 1. Entonces dije, ok, voy a hacer. Eran las 7:30, todavía no terminaba ni el primer ejercicio porque yo era haciendo, dije, quiero entender, quiero hacer las cosas entendiendo. Y me puse a hacer, vamos, 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 vamos. Y eso terminé, el primer ejercicio terminé a las 8:30 de la mañana. Y dije, ya, ¿ahora qué voy a hacer? Y ya tenía que salir de mi casa porque yo realmente vivo muy lejos. Entonces le dije, papi, no importa, vamos. Cogí mi tablero, cogí mi mochila, cogí mi carpeta y dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y después mi mami me estaba esperando en la universidad con los sándwiches. Entonces dije, ok, llegué creo que 9:10 y el profesor, mis amigos, Pau, ni sabes. El ingeniero ya llegó y está tomando prueba de los ejercicios que nos mandó. Yo dije, se jodió. Entonces yo dije, mami, ya estoy llegando, eran las 9:15. Y entonces llego, cojo mi mochila, cojo mi tablero y cuando voy le digo, mami, ya deme los sándwiches. Cojo la jaladera, ¡prum!, se rompe. Dije, ¿qué voy a hacer? Sí, así que ya se jodió. Entonces, literalmente todo cogí y cogí los sándwiches como si fuera literalmente mi peluche así abrazándole. Y dije, vamos, vamos. Y llego y le digo, buenos días, Inge. Ya eran creo que 9:20. Y buenos días, Inge, disculpe, ¿puedo pasar? Y cuando entro, o sea, el profe dice, estamos de fiesta entonces. Yo dije, no, hija, no me diga. Me dijo, yo digo, estoy vendiendo sándwiches. Me dijo, ok, ya siéntese, ya pase nomás, ya, pero póngase ese rápido. Yo era la última que entró en el curso. Entonces yo entro y yo dije, se jodió, yo solo sabía hacer el primer ejercicio de todos los demás ejercicios. Entonces dije, ok, Dios, ya sea lo que tú quieras, porque yo estudié lo que podía estudiar, pero no podía hacer más. Entonces yo ya cojo mi hojita triste, porque no sabía si me tomaba los otros, cojo mi calculadora, ya le entrego los trabajos, y después me dice, ya, y le pregunta a una chica X, le pregunta, a ver, tú, ¿cuál ejercicio tienes? Y dice, yo tengo el 8, que era el último ejercicio, no sabía si era el 8. Y dijo, tengo el 8. Y dice, ya, me queda viendo y me dice, entonces tú eres el 1. Y yo dije, ok, dije, ¿el 1? Y me dice, sí, usted haga el 1.
Entonces yo voy a sentarme y como me sabía de pies a cabeza todito, dije, ok, y ahora haciendo rapidísimo. Y creo que termina una chica. Después de eso, yo termino. O sea, de las últimas que llegué y terminé segunda. Y justo cuando yo estoy terminando, el ingeniero dice, ¿usted? Y yo, sí, yo. Y total, ha habido un chico, a un amigo mío, que estaba atrás mío, que estaba copiando. Dice, ¿usted qué está haciendo? Y él tiró su teléfono en la mochila y yo... Y yo, o sea, yo estaba re asustada porque todavía estaba por el último de terminar. Y resulta que mi amigo estaba copiando y el ingeniero justamente dice, ya, entreguen todos. Y justo a minutos antes yo ya le entregué mi prueba y le dije, ya, ahí está. Y a toditos les quitó la prueba porque era prueba. Les quitó la prueba y dijeron, no, todos aquí me la entregan porque deben de estar copiando. Entonces yo le digo, tenga, Inge, yo ya terminé, yo estaba re tranquila y después ya me puse a vender mis sándwiches. Y después, bueno, yo estaba muy nerviosa porque no sabía, o sea, realmente necesitaba un 25 en el aprovechamiento para pasar el examen tranquila. Entonces yo dije, se jodió, no sé qué va a pasar. Y total, un día el profe dice, ya subí las notas. Yo me agarré fuerte y les pregunté a mis compañeros antes de ver yo. Le dije, ¿cuánto tienes? Dice, tengo 10, tengo 15, tengo 12. Y yo dije, se jodió. Creo que unos pocos tenían 20. Entonces yo dije, ya nada, Dios, voy a ver mis notas. Y tenía 25 sobre 25. Y yo dije, Jesús, ¿qué está pasando aquí? Entonces me di cuenta que realmente Dios cumple su promesa cuando tú decides creerle que Él lo puede hacer. Entonces dije, wow, realmente, o sea, cuando dije Dios puede hacer todo lo que tú no te imaginas, fue wow. Y todos mis amigos se quedaron como que, ¿qué, Pau? Tú tienes 25. Yo la que menos entendía la materia, yo la que no podía nada, la que sacó 2 sobre 20. Mis amigos eran así, ¿qué? Entonces yo dije, solo es Dios. Y ellos solo como que se reían y cosas así, pero les dije, de verdad que solo fue Él. Entonces pasó. Llegó el momento de dar el hermoso examen. Dije, ok, Dios, estudié como porque yo tenía clases aparte, porque realmente no podía dejar así nomás. Entonces yo estudié con el profesor, yo dije, ok, solamente, ahí necesitaba solo sacar la base. Entonces dije, chévere, listo. Entonces solo hice 2 ejercicios de 3, porque el tercero no entendí nada, no sabía cómo hacerlo. Pero dije, ya, igual solo necesito la base. Y creo que los 2 ejercicios valían, no recuerdo muy bien, digámosle que valían 8 y 8 ya. Entonces, la cuestión es que doy el examen y fui la primera en terminar porque dije, ya no entiendo cómo hacer y la entregué. Y después llegan las notas y yo necesitaba 12 y yo creo que saqué 10. Y dije, ¿qué voy a hacer? Le dije, ingeniero, no puede ser. Y me dice, sí, es que realmente usted... Y me empieza a dar todas las explicaciones. Pero yo dije, Dios, ¿cómo? O sea, ya sé que me ayudaste, pero yo quería pasar la materia. Y esa fue la promesa que yo quería que hagas conmigo, de pasar la materia. Y después dije, ya nada, me voy a hacer al dolor, voy a estudiar más, no importa. Me puse a estudiar y un día mi amigo de la U me vino a ayudar en mi casa. Estábamos todo bien, todos tranquilos. Y me empieza a explicar y yo así, pero si eso hice. Y después sacamos el mismo resultado que saqué en mi examen. Y mi amigo me dijo, estás bien, o sea, tu examen está bien. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, sí. Y yo digo, entonces tengo más nota. Me dice, sí, Pau, tú sí pasaste. Y yo, entonces ese rato, escribiéndole al ingeniero, Inge, disculpe, sabe que... Y yo, el ingeniero es de las personas que son un poquito como que soltados, como que ajá, como que dan las notas después. Y yo le dije, Inge, disculpe, ayúdeme por favor. Y él, en la universidad hablamos, llegaba a la universidad, Inge, disculpe, está aquí. No, ya mismo llego. Después, y así no puede ser. Después ya un día creo que le encontré, pasó todo bien y después resulta que no tenía los exámenes. Me dice, ya, el día del supletorio viene y revisamos el examen. Yo dije, ya, ¿estudio para el supletorio? ¿O qué hago? Entonces, ahí fue cuando le dije, ok, Dios,
yo creo en que tú me ayudaste y yo sé que en ese examen yo sí pasé. Entonces ya, sea lo que tú quieras, o sea, al final voy a estudiar un poquito porque yo sabía que sí pasé, literalmente mi fe fue en el Señor de que sí pasé y sí pasé y sí pasé. Entonces llega el día del supletorio, mis amigos, casi todos preocupadísimos, y ahora no sé. Y yo le dije, yo tampoco sé, porque no sabía si dar o no dar. Entonces resulta que justamente en ese momento llega el ingeniero y me dice, ya vamos a revisar su examen. Se sienta, me pone el examen y yo le digo, mire ingeniero, aquí está bien, aquí está bien. Dijo, sí, tiene toda la razón. ¿Cuánto necesitaba? Yo digo, 12. Me dice, ya, este ejercicio valía 8, entonces tiene 16. Y pasé. Yo dije, salí y dije, gracias Dios. Entonces ese es el primer testimonio que pude tener, y otro cortito, que es muy rápido, pero que realmente marcó mi vida. Yo estudié 2 carreras al mismo tiempo. La una ya la terminé, pero estudié música y también estudié arquitectura al mismo tiempo. Justo era tercer ciclo. En ese momento tuve un profesor, uno de los profesores más fuertes de la universidad. Era muy complicado pasar también, pero yo dije, no importa, sí voy a lograrlo. Pero tenía tanto peso acá de la universidad de música, la universidad de arquitectura, como que intentaba organizarme, pero no podía. Pero esa vez, ahí fue cuando el Señor, yo le dije, Señor, ya no puedo, o sea, Dios, ayúdame. Y me entregó una gran amistad que se llama Amanda García. Y ella fue una de las personas que el Señor entregó en ese momento. Y yo le agradecí tanto porque ella fue la que me recordó las promesas del Señor en todo el tiempo. Pero yendo al grano, es de que o sea, en ese momento hubo un momento en donde arquitectura me pedía presentaciones finales. Tenía que presentar varias láminas. Música me pedía un video final porque estudié en Colombia virtualmente. Entonces para acá ya eran exámenes finales, acá eran entregas finales. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y un día le entregué una maqueta al arquitecto y me dijo, ¿realmente usted quiere ser arquitecta? Y yo le dije, sí. Y me dijo, yo creo que mejor se va viendo otra profesión. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me puse a llorar. Y realmente hablé con Ami, hablé con varias amigas mías y me dijeron, tú recuerda las promesas del Señor. Tú recuerda y recuerda que el Señor es fiel y que el Señor no te puso ahí por casualidad. Algo que marcó mucho mi vida fue de que el Señor nunca te va a llevar a un lugar donde su presencia no haya estado primero. Y justo en esa época conocí también que mi pastor de mi iglesia era arquitecto y estudió en la misma universidad y mi profesor fue su amigo del curso. Entonces yo dije, wow, y bueno, mi pastor me empieza a contar que él hizo grupos en la universidad, que él empezó a orar por todos los estudiantes. Entonces ahí dije, Señor, yo digo, Señor, no es casualidad de que yo esté aquí y de que esté estudiando esta materia. Así que yo voy a seguir adelante, no me voy a rendir, voy a dar todo de mí. Y ahí fue cuando llegó el versículo de Colosenses 3:23, que hagas lo que hagas, hazlo bien como para el Señor. Entonces yo dije, ok, voy a hacer de la mejor manera, voy a entregarte todo mi tiempo, voy a entregarte todos mis trabajos, Señor, y ya. Entonces, bueno, resulta que tenía bajas notas, necesitaba sacar la base, no, ni siquiera la base, necesitaba sacar realmente bastantes notas, pero dije, ok, no pasa nada, respira, Pau, tú puedes. Llegó al final, yo dije, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo estaba muy bajoneada por lo que me dijo el arquitecto, pero eso fue como una razón para esforzarme más y terminé mi proyecto, eran todas láminas a mano y le entregué. Dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y bueno, resulta que el arquitecto dice, bueno, ya califiqué sus láminas, vengan a ver. Resulta que habían diferentes láminas que tenían sellos y sin sellos. Y una de las láminas que estaban, bueno, uno de los grupos de personas que tenían era una compañera mía y yo. Y el arquitecto nos escribe y nos dice, las láminas que tienen sello han ganado como mejores láminas. Y yo reviso mis láminas y tenían sello. Y yo dije,
el mismo arquitecto que me dijo que yo no sirvo, que busque otra profesión, me acaba de decir que hice el mejor trabajo, que tengo las mejores láminas. Entonces ahí fue cuando realmente mi fe, como digo desde el inicio, se puso a prueba de decidir creer lo que dice el arquitecto, lo que dicen las personas, o decidir creer el propósito del por cual Dios te ha traído acá y por cuál te puso ahí. Entonces eso creo que es parte de un poco del testimonio de lo que he vivido en la universidad, un poquito loco, pero fiel el Señor en todo momento. Estos momentos fue muy necesarios en mi vida, porque desde ese día digo, si es que tengo a Dios, lo tengo todo. Literalmente fue algo muy retante. De hecho, hoy en día también es algo que recuerdo cuando hay momentos en donde ya no jalo, porque obviamente ya mientras va subiendo se hace como el trabajo como más estricto y así. Entonces creo que eso fue muy necesario para fortalecer mi fe, para realmente creerle a Él, porque una cosa es escuchar, una cosa es decir, yo voy a la iglesia porque mis papis me llevan, o yo creo en Dios, pero ¿realmente crees tú en Dios? ¿O realmente crees en el Dios que tú escuchas en la iglesia, que escuchas de tus papás? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a fortalecer en quién realmente creo yo. Wow, es que creo que es un reto muy grande entrar a la universidad, y más cuando eres nuevo, no conoces a nadie, pero sí es entender lo que yo pude entender, que el Señor nunca te va a llevar a un lugar donde su presencia no haya estado primero. Entonces, una vez que tú entiendes eso, el Señor se va a encargar de poner a las personas correctas en el momento exacto. Y así fue. Realmente yo no conocía a nadie, mis amigos eran de los que querían salir a fiestas y cosas así. Después me empezaron como que a dejar un poquito de lado porque obviamente no compartía. Y conocí a una amiga. A esa amiga le empecé a compartir, yo contándole mis amores, mis tristezas, de cómo realmente conocí al Señor, cómo fueron mis momentos altos y bajos. Entonces decidí y dije, ya, ok, Señor, no pasa nada, voy a dejar a tu tiempo. Y total, mi amiga de la noche a la mañana me dice, Pau, quisiera que me puedas llevar a tu iglesia. Quisiera ir a jóvenes, a lo que tú me has estado contando todo el tiempo. Y dije, ¿qué? Dije, ¿cómo es posible? O sea, literalmente yo dije, ok, el Señor se encarga en cada momento de hacer las cosas. Luego conozco a mi amiga que les comenté a mí. Y esa fue una historia muy loca, pero bueno. El Señor se va encargando de poner a las personas exactas en el momento exacto. Entonces, mientras tú pongas y estés firme en lo que tú crees, en quién es Dios para ti y qué dice Dios sobre ti, es realmente lo que importa. Y ahí no importa si el arquitecto te dice busca otra profesión, busca otra cosa que hacer o cosas así. Mientras tú creas que Dios te puso ahí por un propósito y no es casualidad, tú estás al otro lado. Y como dije, si tienes a Dios, lo tienes literalmente todo. Como les fui contando, tuve varias cosas, varios versículos, pero creo que el que más me marcó fueron dos. Mateo 6:33, que buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y Colosenses 3:23, que todo lo que haga sea para el Señor, sea de la mejor manera para el Señor. Entonces creo que estos dos versículos me hacen recordar cómo hago las cosas, para quién hago las cosas y creer en las promesas del Señor. Si es que tú te enfocas primero en el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces pensamos de que, bueno, yo pensaba, le decía a Dios, estoy metida en la iglesia, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Pero muchas veces claramente puede enfocarse en eso, pero también en tu relación con el Señor. El orar, el siquiera abrir tus ojos y decir, Dios, gracias por despertarme, gracias por esto. Ya es un paso. Empezar tu día con un momento con el Señor ya es algo. Estar en la universidad y decir, Dios, hoy día fue un día cansado, ya es algo. Entonces no es las cosas que puedes hacer, sino lo que tú le puedes dar al Señor y cómo tú estás dispuesto a entregarle al Señor como tu tiempo, entregarle al Señor todo tu corazón como tal.